Hola, mi nombre es José Luis Alonso Caballero, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de México. En esta ocasión veremos la administración de los riesgos de proyectos tecnológicos de la materia de administración de proyectos de tecnología. Los temas a tratar son identificación de los riesgos, evaluación de los riesgos, plan de respuesta a los riesgos, monitoreo de los riesgos, desarrollo del plan de riesgos del proyecto. Introducción. Se abordarán los pasos que se requieren para la gestión de riesgos en los proyectos, los cuales pueden ser aplicados en cualquier proyecto y tipo de organización, junto con las metodologías que complementarán una aplicación adecuada en cada paso. Una descripción más detallada la encontraremos en el Project Management Book of Knowledge en su sexta edición y en la guía práctica de Agile del Project Management Institute. La intención es formar una posición predictiva y eliminar la posición reactiva para diseñar una estrategia de prevención y mitigación de los daños en un proyecto. Identificación de los riesgos. Aquí se determinan cuáles son los riesgos que pueden afectar al proyecto. Se usan las siguientes técnicas para realizar esta etapa. Lluvia de ideas. Es una metodología de gestión de riesgos para identificarlos con grupos multidisciplinarios externos al proyecto con la ayuda de un facilitador experto. Técnica Delphi. Separa físicamente los miembros de un grupo y un coordinador general contacta a todos los miembros expertos para que opinen sobre riesgos potenciales, manteniendo el anonimato de los participantes. Este método tiene 4 fases. 1. Definición de objetivos. 2. Elección de participantes. 3. Ronda de preguntas. 4. Evaluación de resultados. Análisis de causa raíz. Se utiliza para identificar las principales causas que ocasionan los riesgos. Sirve para estructurar debates grupales sobre las posibles causas planteadas y su principal objetivo es llegar al fondo del riesgo específico, descartando respuestas superficiales. Los pasos para hacer un análisis de causa de manera efectiva son establecer el problema, reunir personas que contribuyan al análisis, aplicar las 6 M's en una lluvia de ideas, mano de obra, métodos, materiales, máquinas, medio ambiente y medidas, definir los plazos y responsables para ejecutar las ideas más viables, verificar los resultados obtenidos con cada acción. Análisis DOFA es una herramienta de gestión de riesgos negativos internos que permite identificarlos a partir de las debilidades, riesgos negativos externos a partir de amenazas, de riesgos positivos internos a partir de fortalezas y riesgos positivos externos a partir de oportunidades. Al haber realizado este paso, se tendrá un registro de riesgos que incluye el nombre de los riesgos identificados, el nombre del responsable del riesgo, una lista de posibles respuestas y las causas de los riesgos. Evaluación de los riesgos. En esta parte se evalúa el impacto y la probabilidad de los riesgos identificados. Se da prioridad a los riesgos según su potencial del impacto sobre el proyecto. Las siguientes son metodologías más utilizadas para esta evaluación y priorización. Matriz de probabilidad de impacto. Es una tabla de doble entrada que combina la probabilidad y el impacto para después priorizar los riesgos. Puede construirse una matriz diferente para cada objetivo del proyecto. Luego de obtenerse el puntaje del impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, se asigna la calificación multiplicando el impacto por la probabilidad de ocurrencia, tal como lo apreciamos en la tabla. Diagrama de burbujas. Es un gráfico de dispersión en el cual se presentan los puntos en forma de burbujas. La cantidad de riesgos concentrados en cada zona determinan el tamaño de las burbujas. Es posible representar 3 dimensiones con esta herramienta: urgencia, detectabilidad e impacto. Análisis Monte Carlo. Este método utiliza estimaciones en caso de que existan parámetros que muestran variabilidad a través de una simulación matemática compleja. Un análisis cuantitativo integral del riesgo de costos cronograma utiliza las estimaciones de costos del proyecto, el diagrama de red del cronograma y las estimaciones de duración. El modelo Monte Carlo podemos decir que es una técnica numérica cuya aplicación permite calcular probabilidades. Su aplicación es definir variables, plantear escenarios, aplica para problemas industriales, financieros, etc. Desventajas. Cada simulación nos brinda datos únicos, no da la solución, sino datos que sirven de apoyo para la toma de decisiones. Y como desventajas, es un método directo, tiene soporte en programas y lenguajes. Valor monetario esperado. Determina el promedio de todos los resultados posibles cuando el futuro exige una serie de situaciones particulares que puede o no suceder. Es usado como técnica de análisis.
Árbol de decisión es un diagrama que describe las implicaciones de elegir cada alternativa de todas las disponibles. La resolución del árbol de decisión indica qué alternativa produce el mejor valor esperado para el tomador de decisiones cuando todas las implicaciones, costos y beneficios son cuantificados. Plan de respuestas a los riesgos. En este paso se desarrollan las opciones y se determinan acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Para contrarrestar estas amenazas se usan las siguientes estrategias. Escalar. Se usa cuando el riesgo está fuera de los límites del proyecto o de la autoridad del director de proyecto. Consiste en trasladar la decisión sobre la respuesta del riesgo a un nivel superior. Evitar. Esta estrategia consiste en cambiar las condiciones originales de realización del proyecto para eliminar la probabilidad de ocurrencia de riesgo identificado. Transferir. Trasladar el impacto negativo de riesgo hacia un tercero. Mitigar. Es realizar actividades que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto. Aceptar. Basado en la no realización de actividades previas a la materialización del riesgo. Puede ser activa o pasiva la aceptación. En la aceptación activa se define como actuar en caso de que ocurra el riesgo. En la aceptación pasiva no se planifican acciones o reservas con anticipación, sino que se actúa sobre el riesgo una vez que aparece. Se revisa periódicamente para asegurarse de que no cambie. Estrategias para oportunidades. Las oportunidades aprovechadas pueden conducir a la reducción de tiempo y costo, mejora en el desempeño o buena reputación. Escalar. Si la oportunidad excede los límites del proyecto o autoridad del director del proyecto, esta estrategia consiste en notificar sobre el riesgo positivo a un superior. Explotar. Consiste en realizar acciones para asegurar que la probabilidad de ocurrencia de esa oportunidad sea del 100%. Compartir. Se basa en aprovechar las sinergias de otra persona u organización mejor capacitada para capturar las oportunidades del mercado. Mejorar. Se realizan acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Plan de respuestas a los riesgos. Aceptar. Si las oportunidades son de baja prioridad o si no son rentables las otras alternativas, explotar, compartir, mejorar. Una aceptación pasiva sería dejar esa oportunidad en lista de observación por si cambia su estado a futuro. Una aceptación activa puede ser dejar una reserva para contingencias, recursos, dinero, para aprovechar la oportunidad en caso de que ocurra. Para seleccionar la mejor estrategia deben tomarse en cuenta criterios como el costo de la respuesta, la efectividad de la respuesta, la disponibilidad de recursos, las restricciones de tiempo y la introducción de riesgos adicionales generados por la implementación de la estrategia inicial. Implementación de la respuesta a los riesgos. La implementación de las actividades necesarias de acuerdo con la estrategia seleccionada en el paso anterior está a cargo de quien se haya definido como responsable de cada uno de los riesgos. La gestión de riesgos es una cuestión de trabajo en equipo y aunque el director del proyecto no es responsable de todos los riesgos del proyecto, su función principal es influir sobre su equipo y en él sobre los responsables de cada riesgo para que ejecuten las respuestas. Monitoreo de los riesgos. En este paso se lleva el seguimiento de los riesgos identificados, se detectan aquellos riesgos residuales no identificados con anterioridad y se identifican nuevos riesgos. Las principales herramientas de gestión de riesgo en este paso son: análisis del desempeño técnico. Consiste en comparar los datos técnicos del proyecto con el plan original. Análisis de reserva. Se basa en comparar la reserva de contingencia que está quedando en relación con los riesgos restantes. El resultado de la aplicación de esta herramienta es la respuesta a la pregunta: ¿la reserva restante es suficiente? Auditorías de riesgos. Evalúa la efectividad de los procesos de gestión de riesgos y las respuestas implementadas a cada riesgo. Reuniones de revisión de riesgos. Son reuniones en las que se actualiza el estado de los riesgos identificados e identificar nuevos riesgos. El resultado de este paso es obtener las respuestas a preguntas como: ¿el nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado? ¿El enfoque de gestión de riesgos sigue siendo adecuado? ¿Los supuestos siguen siendo válidos? ¿Se respetan las políticas y procedimientos de gestión de riesgos establecidos? Desarrollo del plan de riesgos del proyecto. Todo lo anterior se deriva de este paso. Debe planificarse la administración del riesgo en las distintas actividades del proyecto, como son identificación, análisis, respuesta y monitoreo de riesgos. La planificación de la gestión de riesgos es un proceso que busca localizar los riesgos que se va a enfrentar o que pueden ser enfrentados en un proyecto durante su desarrollo para determinar la manera de controlar y superar esos riesgos. La principal metodología de gestión de riesgos a utilizar es el análisis de interesados, el cual consiste en recopilar y analizar de manera sistemática las informaciones cuantitativas y cualitativas para determinar bien los intereses particulares que deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto.
se puede determinar el grado de incertidumbre que están dispuestos a aceptar para obtener una posible recompensa a futuro por parte de los interesados. Desarrollo del plan de riesgos del proyecto. Es importante definir las escalas de probabilidad e impacto adecuadas para poder evaluar los diferentes riesgos de la organización y poder priorizarlos en pasos subsecuentes. Al terminar este paso se debe tener respuesta a quiénes van a identificar los riesgos, cuándo se llevará a cabo la identificación de los riesgos, qué escala se usará para el análisis cualitativo de riesgos, cómo se priorizarán los riesgos, qué herramientas se utilizarán para el análisis cuantitativo, cuáles serán las estrategias a implementar para cada riesgo, con qué frecuencia se realizará el monitoreo de riesgos. Conclusión. Todos estos pasos vistos son aplicables para proyectos predictivos como para proyectos iterativos o ágiles. En los de tipo ágil existe mayor incertidumbre y riesgo, por lo que los riesgos se consideran desde el momento de seleccionar el contenido de cada iteración y se gestionan durante cada iteración. Y bueno, también hemos visto bastantes herramientas que nos van a ayudar a dar solución y poder afrontar mejor a los riesgos que se pueden presentar en un proyecto. Muchas gracias, hasta luego.